Bienvenidos una vez más a Babel.com. Hoy estamos con un invitado de lujo, Fernando Sales de los Cobos, jugador, bueno, ya exjugador de fútbol, que estuvo vistiendo los colores del Sevilla Fútbol Club entre los años 2004 y 2007. Y sin más dilación, pues pasamos ya a saludarle. ¿Qué tal, Fernando? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias en primer lugar por atendernos y en primer lugar, ¿cómo estás viviendo ya todo este contexto de la pandemia? Porque hace un año pues estábamos ya no solo con público en los estadios, sino con absoluta normalidad, que al fin y al cabo es lo que añoramos todos, ¿no? Sí, bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Un poco a saber que, bueno, viéndolas un poco a ver qué es lo que pasa con todo esto, ¿no? Un poco pendiente de los familiares sobre todo, ¿no? Y de gente con patologías y, bueno, aquí llevándolo como se puede. Afortunadamente, el tema familiar, pues no hemos sido castigados afortunadamente, pero bueno, deseando que esto vuelva no a la nueva normalidad, ¿no? Sino a la normalidad que teníamos antes de todo esto, ¿no? Pues fíjate lo que cambia un adjetivo, ¿no? En nueva normalidad, que nunca será la normalidad que hemos conocido toda la vida, y aún así, pese a que sea nueva, pues nunca terminará de ser lo que todos queremos, ¿no? Es curioso, ¿no? Está claro, es que esto va a marcar un antes y un después, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, como cualquier contratiempo que viene en la vida, habrá que adaptarse y llevarlo lo mejor de las maneras posibles, ¿no? A ver si hay suerte bueno, y poco a poco esto va remitiendo y volvemos, ya te digo, ojalá no fuera la nueva normalidad, ¿no? Si fuera la normalidad anterior a la que teníamos, ¿no? Evidentemente. ¿Y en qué te ha cambiado, en qué le ha cambiado a usted la pandemia? Porque esto ha sido un No punto. me hable de usted, no me hable de usted porque todavía soy jovencito. ¿Vale? Y no, nada, la pandemia, bueno, pues un poco el tema de los hábitos que nos cambian a todo el mundo, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a salir los fines de semana ahora y todo y te cortan el tema horario, bueno, pues evidentemente influye, ¿no? Mis hijas, bueno, pues anteriormente igualmente, ¿no? El tema de ocio que tienen, pues no pueden hacerlo, pues están más tiempo aquí en casa, ¿no? Entonces, no te dejan hacer lo que tú hacías habitualmente, ¿no? O poder ahora mismo ver a mi madre, mis hermanas asiduamente, no porque con esto de los municipios no te puedes mover, ¿no? Entonces, un poco ahí llevándolo como se puede, gracias a Dios, bueno, pues hoy en día con las redes sociales y con todos los mecanismos tecnológicos que hay, pues lo podemos ver por pantalla y demás, pero bueno, todo el mundo no está adaptado para esto bueno, un poco ya te digo, adaptándonos a lo que no desgraciadamente tenemos. Y al menos está el fútbol para unirnos a todos en estas condiciones, ¿no? Porque ya que no podemos tener libertad absoluta, qué menos que el poder disfrutar del principal hobby, yo creo que de todo el mundo, ¿no? Que es el fútbol, porque con el confinamiento pues no teníamos nada, ahí más de uno quería que se le cayera la casa encima, ahora afortunadamente dentro de lo que cabe tenemos fútbol, al menos aparte de salud tenemos ese divertimento, ¿no? Sí, está claro, evidentemente no como el que quisiéramos cuando íbamos al campo. Y además que se ve totalmente diferente, ¿no? Más desangelado, sin público y sin nada, pero bueno, no cabe duda bueno, que por lo menos es verdad que el hobby de todo, de la gran mayoría, que es el fútbol, o de una gran mayoría de aficionados, bueno, pues afortunadamente lo podemos ver, ¿no? Y hoy que es verdad que existen muchos medios para poder ver partidos y casi todos los días tenemos partidos, bueno, pues se lleva mucho mejor, ¿no? El tema del confinamiento y todo eso, bueno, pues se hace más ameno, por así decirlo, ¿no? Aunque es totalmente diferente a lo que veíamos, ¿no? Bueno, el público se echa al fin y al cabo de menos para bien y para mal, ¿no? Porque ahora todos nos acordamos de los gratos recuerdos que teníamos con los aficionados en la grada, pero aún así se echa de menos, incluso en los malos momentos, ¿no? Porque el público al fin y al cabo te da apoyo y te recuerda lo que tienes que hacer. Oye, como si te dijera, oye, que no te vayas, no te salgas del objetivo, ¿no? Sí, evidentemente
Está claro, pero el tema aquí es verdad que aquí la afición es exigente, ¿no? Y con eso hemos pasado momentos, ¿no? Cuando al principio, ahora mismo, pues con esta plantilla y este entrenador hemos pasado momentos el año anterior, al principio jodidos y la grada apretada, ¿no? Y bueno, y el público es soberano y evidentemente quiere siempre que gane el equipo, ¿no? Pero bueno, se ha visto que a lo largo hay que dar tiempo a los proyectos, hay que dejar trabajar y se han visto los frutos. No siempre muchas veces no salen, a pesar de que se deje trabajar, aunque aquí en esta ciudad es complicado. Dejar trabajar a un entrenador, a un nuevo proyecto, a una nueva plantilla, si no se tienen resultados rápidos. Pero bueno, es verdad que existe el doble de exigencia, ¿no? En este caso, que muchas veces es bueno, evidentemente, y otras veces no es tan bueno, es cuando hay que dejar trabajar, ¿no? Si hay una gran labor ahí del técnico, es que se siente la mayoría de los futbolistas importantes, ¿no? A esto de haber tantos partidos, tantas competiciones, pues están rotando casi todos los jugadores y al meter 5 cambios, que creo que eso ha venido bastante bien ahora mismo para los equipos que están en tantas competiciones para un poco dar más oxígeno al equipo en los partidos, ¿no? Yo lo tomaría no como la exigencia para por así decirlo, que el equipo esté pendiente y no se duerman los laureles, ¿no? Sino que hay que saber valorar desde el otro punto de vista. Enfrentarse a un rival que se ha gastado 200 millones de euros, que está en el primer nivel de los equipos de Europa, y que el Sevilla, a falta de 2 partidos, esté clasificado en Champions, pues para mí resalta más la labor de lo que ha hecho el equipo en Champions, ¿no? ¿Cómo ves al equipo de Lopetegui a día de hoy? Bueno, yo creo que el equipo, después de todo el año pasado, tiene una identidad propia que no es fácil conseguirla. Y sobre todo que para mí el técnico está haciendo una cosa muy buena, que es que la mayoría de la plantilla se siente importante. Al haber tantas competiciones, muchos futbolistas salen unos, entran otros y lo hacen igual de bien, ¿no? Cada uno puede tener sus preferidos, evidentemente, porque al final cada persona tiene un entrenador en su cabeza, pero bueno, para mí luego podrá pasar lo que sea, ¿no? Pero a día de hoy el Sevilla, bueno, pues a pesar de en Liga haber pasado un bache de resultados, suele pasar a los equipos que entran en Champions y juegan tantas competiciones. Luego se da la paradoja de este año pasado que nos ha tenido prácticamente vacaciones, como se ha terminado con el confinamiento. Es un año raro de competición que, bueno, que todo el mundo evidentemente se tendrá que adaptar, ¿no? Pero que son muchos partidos, muy pocos días también y bueno, y eso al final el ser humano son seres humanos, evidentemente, no son máquinas. ¿Es corta la plantilla del Sevilla para ti? Especialmente ya por las lesiones que está teniendo últimamente. Pues no lo sé, sinceramente. Ahí supongo que la dirección deportiva y el cuerpo técnico son los que habrán decidido tener esta plantilla más corta o más larga, pero luego no sabes cómo se te va a dar el año, ¿no? Es verdad que hemos tenido la mala suerte de que en el lateral izquierdo se han lesionado los 2 laterales, ¿no? Pues eso sí, se puede pasar, pero claro, si te pones en ese caso en todas las posiciones tendrías que tener una plantilla de 40 futbolistas, ¿no? Yo creo que en este caso el Sevilla lleva muchos años haciendo las cosas bien y trabajando desde los escalafones inferiores muy bien y para eso está la cantera, por ejemplo, ¿no? Oye, tú tienes una plantilla como el cuerpo técnico y la dirección deportiva crea bueno, y si no, bueno, pues evidentemente tira de los chicos de la cantera que para eso están, ¿no? Para en momentos como este, bueno, pues intentar que aporten cuando necesiten y irle dando paso poco a poco a esos chavales que el día de mañana serán futbolistas de primer equipo. Ya por conocer tu visión, Fernando, respecto al tema canterano que has comentado, ¿por qué crees que no es tan habitual ver a canteranos en los primeros equipos de las entidades? Porque
deslumbran en las categorías inferiores, pero sin embargo no terminan de dar el salto. Puede ser por la juventud o por otro motivo, es que ya no solo en el Sevilla, que no se terminan de ver canteranos con asiduidad completa, sino en el fútbol en Eh, general. Es complicado, ¿por qué? Porque de momento incluso el Sevilla, por ejemplo, ahora una plantilla con un presupuesto bastante alto, evidentemente es casi imposible que un chaval de la cantera o tiene que ser un fuera de serie o es imposible que pueda tener cabida ahí en el primer equipo. Lo primero que ya hay una plantilla de 20 o 22 jugadores o 24 que están para jugar en ese equipo. Ahora, ir metiendo poco a poco a los futbolistas canteranos, bueno, pues sí, pero que es más difícil. Los equipos más grandes mm, es más complicado. Normalmente suelen salir canteranos cuando los equipos bajan a segunda división, tienen problemas económicos, tienen que tirar de la cantera sí o sí, y suelen salir canteranos y hacerse porque tienen que jugar sí o sí, y entonces muchos futbolistas se hacen. Desgraciadamente tenemos el caso de Pozo y Brian, ¿no? Que están triunfando, por ejemplo, en el Eibar, y yo creo que en estos equipos suelen pasar en equipos grandes. El Sevilla es verdad que lleva ya unos cuantos de años, que ya se considera como uno de los equipos importantes, no a nivel de Madrid y Barcelona, pero porque al final se trata de presupuesto y no es comparable con ellos. ¿Qué techo le ves al Sevilla de Julen Lopetegui? Porque desde muchos medios de comunicación se ha insistido en que este equipo puede pelear incluso hasta la liga. ¿Y por qué no fantasear con llegar a fases finales de la UEFA Champions League? Yo aquí discrepo un poco. Evidentemente, la ilusión nunca se pierde, ¿no? Pero hay que tener una cosa clara. Si uno va en un Fórmula 1 y otro tiene un coche utilitario, lo normal es que el Fórmula 1 llegue siempre el primero. Puede pinchar 6 veces y entonces ganar tú, ¿no? Pues un poco parecido. Estamos hablando que Madrid y Barcelona tienen unos presupuestos que es incomparable el Sevilla a día de hoy para mí competir con la Liga. Evidentemente que si se da las circunstancias, pues seguro que va a estar ahí. Y faltando 5 jornadas y está ahí, pues evidentemente seguro que la plantilla y el club como tal no va a desaprovechar esa ocasión, ¿no? Ojalá nos veamos en estas circunstancias, ¿no? Que parece que Madrid y Barcelona este año pues no están igual que siempre, ¿no? Pero hay que tener una cosa clara y en Europa igual. Yo creo que lo de ayer, a pesar de no de Sevilla, digamos, no estar con la misma tensión, evidentemente, ¿no? Que muchas veces te hace relajarte, ¿no? A lo mejor si hubiera sido una final, una finalísima, pues hubiera cambiado el equipo, a lo mejor habría otra tensión, que lo mismo no, ¿eh? Pero evidentemente se pueden dar estos partidos, que el Chelsea, lo que hablaba al principio de la entrevista, si se ha gastado 200 millones de euros en verano en no sé cuántos futbolistas, además de la plantilla, una de las plantillas más fuertes, bueno, pues eso estará ahí. Es que desgraciadamente hay mucho salto entre los equipos, ¿no? Que el Sevilla puede llegar lejos, pues puede ser, porque el Sevilla es un equipo compacto y luego, bueno, pues tiene sus bazas y, bueno, estuvimos con el Bayern de Múnich, que es verdad que ganó la final, pero bueno, el Sevilla tuvo sus opciones y pudo ganar la final, no a un partido, ¿no? O sea Hombre, de que, momento el partido de la Supercopa de Europa ha sido el partido más complicado para el Bayern de Múnich en toda la temporada. por eso te digo que a un partido sobre todo, bueno, pues puede tener eh, sus cosas para poder ganarlo, ¿no? Y de hecho ganó el Bayern, pero el Sevilla tuvo hasta última hora la opción de ganarlo, ¿no? Y el Bayern es ahora mismo, hoy en día, el rival a batir por todo, porque para mí está muy por encima de todo, ¿no? Fernando, Entonces, bueno, un poco esto, que soñar, evidentemente, a todos nos gusta soñar, pero yo creo que también elevar ahora mismo en diciembre las campanas al vuelo y decir vamos a pelear por la liga, yo creo que no, que si el Sevilla se ve en los últimos 5 o 7 partidos, ahí evidentemente lo va a pelear y por la Champions o por otro objetivo, pero que evidentemente no, para mí ahora mismo es algo irreal porque hay otros equipos que se gastan mucho dinero todos los años para conseguir esos objetivos y no lo consiguen. Fernando, se trata solo entonces de una cuestión económica porque en realidad te paras a ver algunos de los partidos de la presente temporada por parte del Sevilla y luego ves que cae con el Granada, que es un gran equipo, pero también cae con el Eibar en casa.
Y claro, ese tipo de partidos también son fundamentales cuando al final te quieres enganchar a la pelea. O sea, que no se trata, te planteo la pregunta, o sea, ya no solo se trata de que Real Madrid, Fútbol Club Barcelona estén con mucho más dinero, sino también a la hora de la verdad, ¿crees que al Sevilla le puede el miedo escénico? No, yo creo que no. Miedo escénico no. De hecho, ahí está, vamos. Y el Sevilla lleva una trayectoria bastante buena para decir que le puede el miedo escénico, ¿no? Y se ha enfrentado, ha tenido finales, ha ganado, otras ha perdido, pero ahí está ahí. Eh, y evidentemente no se trata de dinero. Sí se trata de dinero en muchas cosas. ¿Por qué? Porque esto es una competición, una maratón a la larga. El Sevilla puede perder con el Eibar, pero si Dios mediante, el Sevilla quedará por delante del Eibar, ¿no? Es una carrera de fondo al fin y al cabo. Y entonces la idiosincrasia del fútbol es lo bonito, digamos, en este caso, que el Eibar, que tiene menos presupuesto, le puede ganar al Sevilla, o el Sevilla al Barcelona, o al Real Madrid esta semana, por ejemplo, ¿no? De hecho, si no, ganaría siempre Madrid y Barcelona todos los partidos, ¿no? Es lo bonito del fútbol. Hoy en día el fútbol está bastante igualado porque los medios que hay hoy para estudiar al rival, para trabajar y bueno, para tener una idea de fútbol se igualan mucho bueno, y estamos hablando, ¿no? Es que Madrid y Barcelona, por poner los ejemplos aquí de España, pierden partido contra rivales que le doblará el presupuesto, ¿no? Y tienen plantilla en que futbolista de Madrid y Barcelona no jugarían titular en cualquier plantilla, ¿no? Hasta el que menos juegue, ¿no? Pues un poco eso. Esto al final es que como juegan tantas competiciones, al final vas a necesitar de todos y ellos, evidentemente, al tener jugadores tan buenos, por regla general, no siempre, ¿no? Sale uno y entra otro y lo hacen igual de bien, ¿no? Y al final es un poco esto. Yo, evidentemente, considero que el presupuesto influye, pero para una meta final, para un partido da igual, ¿eh? Para un partido creo que las fuerzas se igualan y puede ganar cualquiera. Claro, pero por ejemplo, hablabas de entidad, de lo que ha creado Julen Lopetegui con este nuevo Sevilla, pero para entidad, el que tenía vuestro equipo, ¿eh? Ese Sevilla sí que tenía entidad, vamos, de hecho es que llegó a ser incluso el mejor equipo del mundo dos años consecutivos. Sí, es verdad bueno, mira, tuvimos la suerte, porque además es que hay que influir, o sea, hay que juntar o que se junten todas las estrellas, digamos, para conseguir un objetivo encima. No te basta con presupuesto ni con que tengas buenos futbolistas, sino que se junte un poco todo, ¿no? Y nosotros tuvimos unos años maravillosos en que se juntó un poco todo, ¿no? Además de buen equipo, el cuerpo técnico, la dirección deportiva, todo se juntó en este caso, ¿no? Y empezamos con unos objetivos que empezaron a cumplirse, bueno, y eran que final que jugábamos, final que ganábamos, ¿no? Y luego todo, ¿no? Es que, coño, metió hasta, ahora sí, perdón por la expresión, ¿no? Pero hasta Claro. Paló metió el gol de cabeza, ¿no? O sea, que se juntó, mira que suben porteros a rematar a última hora. Que rematen ya es un logro, pero que remate y meta gol, pocos, ¿no? Bueno, pues a nosotros se nos juntó hasta eso. Y encima el golazo, y encima es que lo de Palo es que es un golazo, ¿eh? Es que encima es un Sí, golazo. sí, sí, no. Encima no fue de churro, sino que hizo un remate como el mejor delantero centro, ¿no? ¿Y tú cómo vives ese gol? Porque evidentemente la explosión de alegría de toda la plantilla es increíble, pero por ejemplo, ¿tú cómo lo vives? Te quedas pensando para todos Sí, adentro, pero ¿realmente ha metido palo? sí, exactamente. Bueno, es que es lo que te decía, ¿no? Es un poco sorprendente. De hecho, recuerdo, después lo comentábamos, ¿no? Recuerdo al otro día que comentábamos, es que mira que suben porteros a última hora. Que rematen, ya rematan poco, pero que rematen y rematen también y metan ese golazo, pues puede ser uno o dos en la historia en no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, es verdad que estábamos en una dinámica en que todo nos salía. Es verdad que creíamos, o sea, que no se trata, estábamos lo de la moral del equipo era totalmente, sabíamos que aunque nos metieran un gol éramos capaces de remontar. Y es verdad que te metías en una dinámica de victorias
que yo creo que en casa no sé cuántas victorias, porque no tengo los datos, pero que conseguimos muchísimas, muchísimas victorias, ¿no? Y vamos, mira, ahí están los números están ahí y además de los títulos, evidentemente, que esos años el Sevilla hizo unas temporadas buenísimas y además uno de los años estuvimos a punto hasta de pelear por la Liga hasta última hora. Centrándolo todavía un poco más en lo que fue aquel Sevilla, que estuvo a puntito de ganar la Liga, ¿qué le faltó a ese Sevilla para ti, para ganar esa Liga? Bueno, ese partido fue un partido clave en Mallorca, ¿no? El depender de nosotros mismos la última jornada. Por circunstancias no se dio, bueno, y cualquiera sabe, si con el VAR hubiéramos dependido de la última jornada de nosotros, ¿no? Jugamos muchas competiciones, estuvimos hasta última hora en todo. Bueno, pues yo creo que estábamos al límite, una pena porque hubiera sido una guinda y algo que, bueno, que lo que te decía antes de la entrevista, ¿no? Se pueden dar en ciertas ocasiones, así como el gol de Paló se va a dar en ciertas ocasiones. Hoy en día el conseguir una liga o en aquella época era algo prácticamente imposible, ¿no? Entonces, que lo consigue, la consiguió el Valencia, el Athletic Bilbao o la Real Sociedad, no sé, que estuvieron ahí a punto en algún tiempo, pero pocas veces. Luego ha sido Madrid-Barcelona y el Atlético Madrid porque por esa circunstancia también, ¿no? Que no estarían muy bien Madrid y Barcelona y encima ellos rozaron el 120%, ¿no? Son momentos y por desgracia no cayó la balanza en que ese partido fuera a favor nuestro. Pero aún así, por ejemplo, Iturralde González ha llegado ya a hablar después de mucho tiempo de ese partido y en radio ha llegado a declarar que el Sevilla antes de aquel partido había perdido que sí partidos contra el Nazio de Tarragona, que no había ganado en toda la segunda vuelta y que solo lo había ganado el Sevilla. O sea, como que se quiere quitar culpa de que el Sevilla no pudiera pelear esa liga. ¿Estás de acuerdo con él? No, sí, no, por supuesto que no. Vamos a ver, al final lo que te decanta el poder pelear una liga o no es estar en los puntos hasta el final, arriba, ¿no? Y si nosotros estábamos arriba, que era como en aquella ocasión estábamos, ¿por qué no la vamos a pelear? Si es que estábamos, si es que de haber ganado aquel partido hubiéramos dependido de nosotros, entonces, pues la podíamos haber ganado perfectamente. Que después podíamos haber perdido igualmente el último partido, pero después se tenía que dar, evidentemente. ¿Y qué anécdotas puedes contarnos de tu etapa en aquel Sevilla glorioso? Bueno, pues no sabría qué decirte. Algunas anécdotas, hemos vivido de todo, ¿no? No sé, de todo. Yo estuve 3 años y medio en el que conseguimos 4 títulos, bueno, 5, yo ya en el quinto no estaba, en el quinto que no estaba, en la Supercopa de España no estaba, me parece con el Madrid, creo que era la última, Creo que quiero te, recordar. creo que te fuiste en invierno al Celta, si no, corrígeme. Sí, yo me fui en invierno al Celta, pero ya desde ese verano que jugó ya la Supercopa de España, yo ya no estaba ahí como un poco más apartado, esperando equipo y demás. Y entonces ganamos las dos Europa League, la Copa del Rey frente a Getafe y la Supercopa contra el Barça. Y bueno, pues vivimos un poco, yo qué sé, de todo, ¿no? De pretemporada en Shanghái una humedad tremenda y cambios horarios y demás, hasta, yo qué sé, vivimos de todo, porque viajamos un año a China, otro a Japón, en fin, era como algo totalmente nuevo, por lo menos para mí, ¿no? De tener pretemporadas por aquí, por España o cerca, a totalmente viajar a todos sitios, luego al final la UEFA jugábamos, la Europa League jugábamos el jueves y marchábamos el martes de viaje. En fin, era un poco, porque estabas toda la semana para acá y para allá, pero bueno, ahora lo recuerdas bueno, pues con lo bonito que fue aquella época, ¿no? Además con una plantilla impresionante, ¿no? Que después al paso de los años eran futbolistas, muchos que venían que en principio, bueno, pues eran buenos futbolistas, pero que aquí se crecieron muchísimo y bueno, y han sido futbolistas mundialmente reconocidos, ¿no? ¿Es para ti ese Sevilla el mejor Sevilla de la historia? Bueno, pues Ya no solo a nivel de yo títulos, sino en general.
Yo no sé si es el mejor Sevilla de la historia. Es verdad que ese Sevilla marcó un antes y un después, porque el Sevilla venía creciendo durante 5 años con Caparrós, que hizo un buen grupo y subió de segunda división a primera división, se consiguieron unos objetivos, se metió en UEFA el equipo. Y a partir de ese año, el primer año mío que yo estuve con Caparrós, que nos logramos meter otra vez en UEFA, vino Juan de Ramos y fue, digamos, la época de los títulos, de empezar a ganar títulos, ¿no? Y sí que empezó a marcar un antes y un después, porque el Sevilla a partir de esa fecha no ha dejado de rondar y de ganar títulos. ¿Vale? Ha podido algunos años no tenerlo, pero siempre ha estado rondando ahí, mejor o peor, ¿no? Y tuvimos 2 años maravillosos, maravillosos porque es que era... los veranos teníamos 2 o 3 finales, ¿no? Entonces estábamos celebrando una en junio y en el autobús recuerdo esa anécdota, ¿no? De estar en junio celebrando una y en agosto otra y lo veíamos como algo normal, ¿no? Estábamos en el autobús y nosotros pensábamos, otra vez aquí en el autobús, ¿no? Y el paseo con la gente, disfrutar con los aficionados y decíamos, dentro de no sé cuántos años echaremos la vista atrás y lo que hoy parece que es una normalidad, lo veremos como algo muy difícil de conseguir, que es así, y la verdad es que es así, ¿no? Porque no es fácil de terminar la temporada con un título y volver la temporada en agosto con la Supercopa o lo que sea y conseguirlo y otra vez estar celebrándolo, ¿no? Entonces, no es fácil lo que consiguió ese equipo esos años, la verdad. Por ejemplo, por H o por B, tú no terminaste de ser un fijo en ese equipo con Juan de Ramos, con Joaquín Caparrós. Aquel Sevilla que deslumbraba allá por donde iba, llegó a ser, vamos a llamarlo así, un problema para ti el que el Sevilla brillara tanto, porque tú al final no pudiste terminar de entrar en los esquemas. ¿Cómo viviste esa situación? Bueno, no, nada, esto al final es eh, ante mayor competencia, mayor dificultad. Es verdad que también en mi época, bueno, pues salió, bueno, un revulsivo y ahí está, a los días, a la fecha me remito, ¿no? Como Jesús Navas, ¿no? Sí, es que Que tener bueno, a Jesús salió Navarra. exactamente en la época que yo llegué y bueno, ya me llevo muy bien con él y se puede ver que la trayectoria la avala, ¿no? Es un jugador mundialmente reconocido, ha jugado en grandísimos equipos y tanto como el Sevilla como el Manchester y bueno, y me alegro muchísimo porque la trayectoria de él, el carácter que él tiene, además me alegra muchísimo que esté donde esté y todavía a día de hoy vaya a la selección y siendo uno de los mejores, ¿no? Entonces, bueno, me alaba por una parte, evidentemente, bueno, que si alguien digamos, jugara por mí en este caso, en mi puesto, fuera él, ¿no? Porque a los hechos me remito. Y lo que tú dices, bueno, pues evidentemente todo futbolista quiere jugar, ¿no? Por circunstancias, lo que te decía un poco antes, ¿no? Hay futbolistas que se le dan muy bien en un equipo y en otros menos bien. Y a mí me pasó en el Sevilla, sí que es verdad que en cuanto al colectivo tengo recuerdos imborrables, ¿no? En cuanto a títulos y demás, que eso no está a la altura de muchos, la verdad, no está a la altura de muchos. En cuanto a lo personal, pues sí que tengo esa espina clavada, ¿no? Bueno, vine unos objetivos y personalmente no llegué a cumplirlos como personalmente, evidentemente, lo que mi fútbol quería dar ahí yo al Sevilla, ¿no? ¿Es el Sevilla, por tanto, un punto de inflexión en tu carrera desde el punto de vista de que venías del Valladolid, donde brillaste con luz propia, llegabas al Sevilla, que era prácticamente tu sueño, el jugar en el primer equipo? ¿Supone un punto de inflexión negativamente hablando porque al final no terminaste de asentarte en el equipo de tu vida?
Bueno, cualquiera sabe, ¿no? Yo negativo creo que no. Evidentemente, a lo que tú me dices, pues quién sabe si yo tuve la opción de marcharme al Atlético de Madrid antes de venir al Sevilla. Y bueno, quería volver al equipo de mi tierra, al mío, al que me he criado desde pequeño, y tenía un proyecto interesantísimo. Y bueno, y eso es lo que hice. Yo creo que tomé la decisión acertada. Evidentemente, disfruté de esos títulos que no cualquiera puede decirlo. Disfruté de una plantilla o de unos compañeros y hoy en día muchos amigos que no todo el mundo puede decir. Y evidentemente luego en el plano personal ya salía el Celta de Vigo, que era un equipo muy bueno, ¿vale? Con muy buena plantilla, pero en segunda división. Por circunstancias ya después seguí en segunda división, no volví a primera división. Si es un poco a eso a lo que te refieres, pero nunca se sabe un poco lo que hubiera pasado si me hubiera ido al Atlético de Madrid, ¿vale? O sea que digamos que yo el punto de inflexión negativo no lo veo. Creo que al final el arrepentirse de las decisiones tomadas en el pasado, primero que no se puede hacer nada y segundo que creo que en ese momento tomé la decisión acertada y bueno, no disfruté como hubiera querido personalmente, pero sí en el colectivo, con lo cual eh, eh, puedo llevar con la cabeza muy alta que tengo 4 copas aquí en mi casa, en que todo el mundo no puede decirlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que además tu currículum es más que envidiable, ¿no? Sobre todo por todos los éxitos que has cosechado. Y yo también te quería preguntar, ¿con quién sigues guardando una gran relación? Has dicho con Jesús Nava, pero de aquel Sevilla, ¿con quién mantienes una estrecha relación en la actualidad? Bueno, ya evidentemente cada uno lleva su vida, ¿no? Y están diferentes, pero sí que hablo con Aitor Ocio, hablo con Javi Navarro, con Kepa, con Jesuli, con Jesús alguna vez, Sergio Ramos alguna vez cuando he estado en Madrid, viendo la última vez que vino el Madrid a Sevilla, estuve ahí esperándolo que saliera, con Antoñito, lo vean, que él no, yo creo que no estuvo en lo del tema de las Europa League y eso, pero con Óscar Rodríguez Antequera, que me tengo una magnífica relación y además que a él sí que lo veo mucho. En fin, bueno, pues más o menos mantengo de vez en cuando contacto con la gente. Y para la gente que no lo sepa, ¿podrías describirnos cómo fue tu salida del Sevilla? Porque hubo cierta controversia respecto a ello. Sí, bueno, es verdad, no tuve una salida buena, de hecho llegué hasta pleitos con ellos, ¿no? Desgraciadamente al final los clubes son empresas, ¿no? Y esto lo mueve, al final es una empresa, ¿no? Entonces, por circunstancias, bueno, no contaron conmigo en verano, oye, bueno, pues nada, empezamos a buscar equipo, salió un equipo a final de ya en la última fecha, no me interesaba y me quedé en el Sevilla. Yo dije, bueno, pues mira, me quedo aquí hasta que me salga un equipo ahora en didiciembre. Pero decidieron prescindir de mí antes, era el 31 de octubre, o el 29 de octubre me parece. Me hicieron un despido improcedente y bueno, pero por el tema de que conlleva un poco todo esto que como puede ser, al final es una empresa, es un club de fútbol, pero al final nosotros somos trabajadores de esa empresa. Y bueno, cada uno defendió lo suyo, nada, pero bueno, yo no guardo ningún rencor ni mucho menos. Entiendo que es algo como cuando un trabajador deja de pertenecer a esa empresa, pero ya te digo que no me para ni un minuto en pensar eso y es más, yo de hecho he ido a varias cosas del Sevilla, cuando lo de Puerta que nos llamaron y demás, y vamos, yo voy con mis hijas al campo todos los partidos, o iba al campo, mejor dicho, iba al campo antes, y me quedo y veo a la gente y demás, o sea que no tengo ningún problema, la verdad. Para terminar ya con el bloque del Sevilla Fútbol Club, Antonio Puertas, José Antonio Reyes, nombre malogrado por desgracia. ¿Qué relaciones tenían, bueno, qué relación guardabas con ellos? Porque coincidiste con ambos jugadores. Sí, bueno, con José Antonio Reyes Con yo no Reyes menos coincidí. también.
con Reyes, bueno, lo conocíamos porque además teníamos, bueno, ya de enfrentarnos, de amigos comunes encima, que teníamos aquí, yo en Sevilla y yo estaba en Valladolid, y haber coincidido, pero bueno, nada más que puedo hablar cosas buenas. Evidentemente los futbolistas no lo voy a, no voy a decir yo lo que era, porque era un fuera de serie. Y en lo personal, igual, las veces que coincidí, fue una persona muy llana, muy humilde, buena gente, o sea que no, en principio, desgraciadamente ha pasado lo que ha pasado con los dos y nada, con Antonio sí que tenía una buena relación y la verdad que lo pasamos bastante mal en aquellos momentos y bueno, lo recordamos en estima, bueno, tenemos algún trato con la familia, con su hijo y bueno, de vez en cuando con su mujer y bueno, una pena, la verdad, una pena porque tenía además un futuro por delante impresionante y bueno, desgraciadamente pues palos que te da la vida y bueno, bueno, afortunadamente pudo disfrutar de aquella época dorada o lo poquito que pudo disfrutar de ella y nada, no, no hay más que decir ahí, ¿no? Desgraciadamente, bueno, pues pasó eso que no está en nuestras manos, evidentemente, no en ninguna de las dos. Y se te viene a la cabeza cuando acudes a actos como el trofeo Antonio Puerta, porque yo imagino que lógicamente ahí te acuerdas de la nostalgia de no tener a Antonio con nosotros, pero ¿de qué te acuerdas cuando te llaman para este tipo de actos? Bueno, la verdad que es algo un poco contraproducente, ¿no? Recuerdas buenos momentos, pero a la vez la tristeza que la vives aún mayor otra vez, recordar otra vez lo vivido, ¿no? Y demás, ¿no? Lo que pasa que, por ejemplo, Antonio era un tío que se hacía notar mucho en el vestuario y bueno, era un tío de los que dejan huella y evidentemente a cualquier compañero se le echa de menos, pero si encima es una persona que siempre está en el vestuario riendo y bueno, y era un tío entrañable en el vestuario, bueno, pues mucho más, ¿no? Se hacía notar, no hay, bueno, cada uno tiene su carácter, ¿no? Hay gente más introvertida y menos, y él tenía un carácter bastante extrovertido y se hacía mucho notar, ¿no? Pues evidentemente la falta es aún mayor, ¿no? Eh, y más que nada es eso, cuando vas a un sitio de eso, pues ves a la familia y demás, pues evidentemente recuerdas un poco otra vez todo lo vivido. Y si no me equivoco, tú juegas la eliminatoria, aquella famosa eliminatoria de Copa entre Isla Cristina y Sevilla Fútbol Club, donde el Isla Cristina da la campanada y elimina el Sevilla. Y ahí es cuando yo te digo que Monchi, por aquel entonces portero del Sevilla, te echa el ojo. ¿Tú realmente imaginabas que ibas a llegar a jugar en el Sevilla tras aquella noche? Pues no, sinceramente no, porque yo además de ahí de Isla Cristina me fui al Levante, del Levante me fui al Valladolid y entonces a partir del Valladolid, bueno, pues fue cuando ya me vine al Sevilla, ¿no? Es verdad que aquello se dio también, teníamos un equipo buenísimo en Isla Cristina, estábamos haciendo además un entrenador que puedo decir, del que más he aprendido en toda mi carrera futbolística, como era Paco Chaparro. Y se dio una circunstancia de la mayoría de los futbolistas en la Cristina habían jugado en el Betis o en el Sevilla. Y había un grandísimo grupo que a día de hoy es de los pocos grupos que llevamos 20 años con el WhatsApp tratándonos y había a nivel humano un grupo impresionante. Y se dio la circunstancia que encima practicábamos un fútbol, además de estar en segunda vez, practicábamos un fútbol que bueno, pocos equipos lo hacían. Se dio una temporada buenísima y el colofón fue eliminar al Sevilla en su campo con ese 2-3, ¿no? Y sobre todo porque el Sevilla había ganado la ida allí en vuestro campo, ¿no? Sí, perdimos 1-2 y bueno, pues lo típico, claro, bueno, tú vas a disfrutar, ¿no? Al estadio, evidentemente, pero cuando vimos la eliminatoria que se nos puso de cara y demás, bueno, de hecho cuando metió, me parece que fue Sartas, empató el partido, creo, estábamos a un gol de pasar, estábamos a un gol de pasar y eso es un poco, ¿no? Y Mariano encima se le encendió la bombilla y metió un golazo encima, o sea que bueno, fue algo inolvidable, ¿no? Que bueno, que
afortunadamente lo seguimos viendo hoy en la Copa del Rey, ¿no? Y sobre todo con estas eliminatorias a partido único, que es mucho más fácil para los equipos, digamos, inferiores, que yo creo que están acertando en eso, para que los equipos inferiores puedan disfrutar de esta competición y puedan intentar llegar lejos, ¿no? Además, sobre todo, hacer caja, aunque ahora, pues todo con lo que lleva de la pandemia y demás sea algo diferente, ¿no? Pero la verdad que tengo un grandísimo recuerdo, de mis primeros grandes recuerdos, de esa eliminación de un Segunda B a un Sevilla, un todo Sevilla, ¿no? Con grandísimos futbolistas. Y da la casualidad que Monchi encima estaba en la portería. Y encima, bueno, ahora vamos a llamarlo así, embajador de la Copa del Rey, de la Federación. Estuviste presente en el último sorteo en el Estadio Olímpico de la Cartuja. Creo que tú sacaste la bola de la Unión Deportiva Tomares, si no me equivoco. Y, por ejemplo, ¿te recuerda a ti casos como el del Tomares al del Isla Cristina? Sí, todos los equipos estos más pequeños, ¿no? En este caso de Segunda B y demás, que van a disfrutar. Es que es una competición, la Copa del Rey, la verdad que es una competición preciosa, y sobre todo para los equipos de Segunda B, de algunos de Tercera inclusive, que entraron en esta última ronda, que puedan enfrentarse a un equipo de Primera División, pues jugadores que tú ves en la tele, bueno, que jamás piensas en que, bueno, puedes estar al lado de ellos y jugar contra ellos, el enfrentarte a ellos, pues ya es una motivación extra, ¿no? El poder disfrutarlo, bueno, el pasar de fase, ¿no? Porque es que si algo bueno tiene esta competición, que se da mucho, por eso le llaman la competición del caos, creo que era, del Del caos. caos, ¿no? Entonces, porque muchos equipos pasan eliminatorias, ¿no? Y apean a equipos de primera división. Y es eso, ¿no? Lo hemos vivido muchos años, ¿no? Equipos de segunda B jugando semifinales, ¿no? En los estadios, que es lo que te digo, que ves en la tele y que ves jugar a jugadores de primera división que tú crees que no vas a estar ahí nunca, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo creo que han acertado con este sistema de partido único, y nos va a hacer disfrutar mucho más de esta competición. Además, que es una competición que antiguamente los equipos grandes la echaban, digamos, un poco de lado, pero se está viendo que es un título, y que es un título bueno, que es un título importante y que llena las arcas del club, y que todo el mundo ya la pone como primera opción. Y eso que desde ciertos sectores se está insistiendo en volver al antiguo formato de ida y vuelta, con la vuelta en el campo del equipo grande, porque esos sectores dicen que con esta nueva Copa del Rey le ha quitado la emoción, que sencillamente no entiendo cómo pueden llegar a decir ese tipo de comentarios, pero no sé por qué se intenta derrocar este tipo de sistemas. Para mí tiene más emoción a un partido. De Total. hecho, la última Copa del Rey que hemos vivido, la Copa no, la última Champions que hemos vivido a un partido por el tema de la pandemia, para mí ha sido súper emocionante, ¿no? Y porque a un partido se igualan las fuerzas, ¿no? Y luego, hoy en día, cada vez hay más competiciones, más partidos, selección. Es una manera de comprimir, cuanto más partidos, pues más problemas para futbolistas. Es que al final un futbolista que juegue 70 partidos, es que al final el ser humano llega hasta un límite. Y luego les exigimos a los futbolistas, como aficionados, o como club, o como periodistas, o les exigimos unas cosas que no es lo mismo un futbolista que lleve 80 partidos, 70 partidos, que otro que lleve 30, ¿vale? En el mes de marzo, de abril, de mayo. Entonces yo creo que el jugar a un partido esas competiciones, bueno, pues primero hace que el partido sea más igualado, independientemente de la categoría. Y luego lo hemos visto, a mí me ha gustado muchísimo la competición esta, que a pesar de que ha sido por la pandemia, hemos vivido en las competiciones europeas del año pasado, ¿no? Hombre, pero Se ha jugado un partido. el problema también es la sede, ¿no? Porque se hace también a ida y vuelta para que ambos equipos puedan jugar con el calor de su público. También es verdad que si se optara por ese formato de partido único, a lo mejor ya tendría que hacerse en una sede única, ¿no? Bueno, sí, pero a lo mejor semifinales, pues sí que se podría hacer
en una sede, ¿no? Y hacer la otra doble partido, pero en concreto en la Copa del Rey yo no, a mí me gusta por lo menos hasta cierta, no sé si hasta cuarto de final o algo así, que fuera a un partido. Sí, sí, ¿Por qué? Porque es que da mucha más emoción. ya Y semifinales puede haber es en igual. semifinales, puede haber segunda vez en semifinal, ¿no? Y aunque se juega doble partido, que evidentemente la ventaja sería para el equipo más, de mayor categoría, pero bueno, ya estás en semifinales, ¿no? Y lo entendería. Porque es que los equipos grandes, por regla general, es una carga para mí de partidos que, bueno, que en teoría si es a un partido, bueno, pues que para eso está la categoría, ¿no? Que lo demuestre en el campo y le gane en su campo, ¿no? Y entonces, ¿con qué etapa te puedes quedar más? Porque yo creo que la del Valladolid y la del Alcorcón, por lo que me has dicho, han sido las etapas más felices de tu carrera. ¿Con cuál te quedarías? Bueno, yo he sido feliz en en todos los equipos en que he estado, Digo, porque al a nivel final, futbolístico, a porque nivel futbolístico, la mejor época fue en mis primeros años en Valencia, ¿vale? Pero que ahí fue mi primer año en Segunda B y Segunda División, ¿vale? Evidentemente, los 4 años míos de Valladolid para mí han sido los mejores en cuanto a futbolista por el tema de estar en Primera División y ser una pieza importante allí en Valladolid y para mí ha sido lo más importante en cuanto a lo futbolístico. Y luego ya, digamos, en la siguiente época mía en segunda división, pues evidentemente los años de Alcorcón han sido los mejores. Si hablamos de títulos, evidentemente, y las vivencias que he vivido, pues el Sevilla, por supuesto, que no me la ha dado otro club. Es que ahí en el Sevilla hemos vivido lo que comentaba antes, pues lo que veías en la televisión a muchos equipos y que muchos futbolistas pues no llegarán a verlo, está en una final de Europa League o en de Copa del Rey o de Supercopa de Europa, pues yo he tenido la suerte de poder vivirlo. y casualidad del destino que tú estuviste en el filial del Betis, donde llegaste a coincidir con jugadores de la talla de Pinto, Capi, Varela, Diego Tristán, pero es que también, volviendo mínimamente al Sevilla, estuviste que sí con Canuté, con Luis Fabiano, con Jesús Nava. Lo que está claro es que tú has estado con jugadores de élite y, por ejemplo, de esos dos vestuarios, ¿qué vestuario te llamó más la atención? Bueno, en cuanto al Betis, pues estuve más a nivel, bueno, amateur. Estaba ahí, hice 2 pretemporadas con el Betis B. Yo estuve un año en los juveniles del Betis y, bueno, y evidentemente, de hecho, hace poco estuve con Capi en lo de la Copa del Rey, ¿no? Y nada, guardo un gran recuerdo porque son personas admirables y que me llevo muy bien con ellos, ¿no? Pero no he estado poco tiempo en el vestuario con ellos. ¿Vale? Con Diego Tristán, con toda esta quinta, Jesús Sánchez, que luego coincidimos en Valladolid. Eh, pero en el Sevilla es que he estado casi 4 años con el grupo entero, ¿no? Entonces, evidentemente, las vivencias son otras. No puedo, tengo más vivencias, muchas más con el Sevilla. Y luego que muchos viajes, hemos compartido muchas concentraciones que en el Betis no lo he hecho. Eh, entonces conozco mucho más la plantilla del Sevilla y he tenido mejores vivencias en el Sevilla, claro, por supuesto. Bueno, ya para terminar, ¿qué le puedes decir a un chaval que aspire a llegar a conseguir todo lo que ha conseguido para que no desista? Bueno, pues esto, el fútbol al final se ve lo que es lo bonito, ¿no? Cuando llega, ¿no? Pero el fútbol, para llegar a futbolista cuesta mucho y luego influye en muchas cosas, ¿no? No es solo, llegas a un momento en el que puedes valer para ser futbolista, pero luego influye en muchas cosas. El que tengas la suerte en el momento exacto en que den el paso, o que el entrenador confíe en ti, que te respeten las lesiones, que estés en el punto adecuado. Si eres un fuera de serie, evidentemente, yo me gusta poner el ejemplo de Messi o Cristiano Ronaldo por hacer un poco alusión a esta época. Seguramente da igual el momento del equipo, del que sea, hubieran llegado sí o sí, seguramente, al primer equipo, ¿no? Pero estamos hablando de fuera de serie. Pero lo que es la normalidad, bueno, pues persistir, digamos, ¿no? Porque el fútbol no se acaba en que hoy
no juegues en el primer equipo. Puedes salir a un segunda división, en segunda división subir a primera o hacer una temporada muy buena y ficharte otro equipo, ¿no? Entonces, mantener la ilusión, cuidarse, hay que cuidarse mucho y bueno, y eso, ¿no? Que el fútbol no se acaba en primera división. De hecho, hay muchos futbolistas en segunda división que hacen sus carreras y viven del fútbol y no han jugado en primera división, ¿no? Entonces, evidentemente lo más bonito es jugar en primera división. Si es equipo de arriba en competición europea, pues ya es la bomba, ¿no? Pero que en fútbol, para disfrutar del fútbol, hay muchos futbolistas de segunda división B y segunda que disfrutan del fútbol, lo que es el fútbol profesional o semiprofesional. Y un poco, sobre todo a la gente de la cantera, ¿no? De los equipos B, que como tú decías antes, muchos han tenido que salir del Sevilla o del Betis o del equipo que sea, pero que no se acaba ahí el fútbol, que saliendo de los equipos de los de toda la vida, sino que se puede llegar a ser futbolista desde otra, y al final para conseguir ser futbolista hay varias ramas, ¿no? Lo ideal es Jesús Nava, por ejemplo, ¿no? Es filial, tal, llega al primer equipo, consagrarse. Bueno, en su caso lo firmó el Manchester City, luego ha vuelto al Sevilla y tal, pero hay otras maneras de llegar a primera división y entonces que la gente persista, que mantenga la ilusión y que bueno, que se cuide, que esto hay tantos futbolistas que eran muy buenos y no han llegado a ser futbolistas por circunstancias, por lesiones o porque el entrenador le gusta otro tipo de futbolista, que no quiere decir que no sea muy bueno, pero entonces influyen muchas cosas que es complicado, pero bueno, todos los años llegan futbolistas, ¿no? Y hay que seguir y mantener esa ilusión. Bueno, pues no te queremos quitar ya más tiempo nosotros. Muchísimas gracias, Fernando, por atendernos en babel.com. Ha sido todo un privilegio y también todo un placer el poder charlar con alguien que estuvo que es uno de los mejores Sevilla de la historia. Bueno, nada, gracias a ti o a vosotros y nada, por haberme hecho partícipe de esto y recordar pues muy buenos tiempos, ¿no? Bueno, en toda esta época ahora mismo que llevamos de pandemia y de toda esta que son muchas penas, pues bueno, viene bien de vez en cuando recordar buenos momentos vividos. Muchas gracias. Pues esto es el final, así que nos vemos en la siguiente entrevista.